Hola, continuando con la lectura del texto Más Platón y menos Prozac del señor Lumarinov, hoy 10 de agosto de 2020. Y dice el autor: Sonia e Isabel, segunda parte. En el capítulo 8, dedicado a la familia, expusimos el caso de Sonia, quien mantenía una difícil relación con su madre Isabel. Cuando Sonia vino a verme, la joven estaba luchando con todas sus fuerzas contra las limitaciones y exigencias de su madre. No obstante, a medida que íbamos avanzando en las sesiones y el problema se iba resolviendo poco a poco, surgió una nueva complicación. A Isabel le habían diagnosticado un cáncer terminal. Tal situación es ya difícil de por sí, independientemente de las otras circunstancias, pero Sonia e Isabel fueron capaces de explotarla para obtener un fin valioso. Aunque su relación ya había empezado a suavizarse, emplearon la enfermedad terminal como una oportunidad para poder regresar hacia una reconciliación absoluta. Habían tenido unas peleas terribles, pero la muerte inminente proporcionó una perspectiva a los esfuerzos de ambas. Sus conflictos concretos perdieron importancia y madre e hija hicieron las paces. La muerte puede hacer emerger nuestra humanidad. Las diferencias personales tienden a importar menos. Para Sonia, el diagnóstico de su madre significaba tener que crecer. Su padre era absolutamente incapaz de hacer frente a la situación, por lo que cuando Isabel empezó a debilitarse, una gran parte de la responsabilidad recayó sobre ella. El hecho de invertir las funciones asistido-asistente reclamada por toda su energía, no obstante, le permitió compensar a su madre por los cuidados que de ella había recibido a lo largo de la vida, mientras que su madre pudo por fin recibir de su hija, en lugar de ser su hija quien recibiera de ella. Sonia supo estar a la altura de sus responsabilidades, por difíciles que éstas fueran, y con ello adquirió madurez. Lo que podemos aprender de la situación de Isabel y Sonia es que la muerte ilumina las relaciones humanas concentrando la mente como no lo hace ningún otro fenómeno. Oímos tan a menudo frases como nunca le dije realmente lo que sentía por él, lo que significaba para mí, o nunca le dije lo mucho que la quería, que si las leyeras en una novela las desecharías como clichés. La muerte quizá sea inevitable, pero perder a alguien en unas circunstancias que hubieran podido ser otras en el modo más doloroso
de experimentarla. El carácter inevitable e impredecible de la muerte nos ofrece las más poderosas razones para mantener una buena relación con los demás o reparar los daños causados. La muerte duele más si nunca llegaste a decir o a hacer algo que hubieran querido decir o hacer. No hay nada peor que quedarse con el deseo de echar marcha atrás y de volver a vivir algo, cosa que evidentemente nunca se logra. Por otra parte, si la muerte trunca una relación sana, el dolor que usted siente llega a lo más hondo de su corazón. Abro paréntesis, está perdiendo algo realmente bueno. Cierro paréntesis. Pero el hecho de saber que la relación fue todo lo que pudo haber sido, le proporcionará sin duda cierto alivio. La muerte no siempre se anuncia con antelación. Los rayos fulminan, los aviones se estrellan. La vida puede ser muy breve. Casi ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo de vida le queda, y quizás sea mejor así, pero no cabe derrochar lo que uno tiene. En este sentido, Sonia e Isabel tuvieron mucha suerte. Pudieron utilizar el poco de tiempo de que disponían para emprender una cura emocional, aun cuando la recuperación física ya no fuera posible. Tal vez resulte extraño hablar de suerte en el caso de una chica que afronta la muerte de su madre, pero tomar una actitud filosófica significa en parte contemplar los aspectos positivos tanto como los negativos. Nada se gana ignorándolos, y de hecho, o mejor, y el hecho de apreciarlos suele aliviar el paso por la aflicción. Estela. En el capítulo 10 conocimos a Estela cuando la presenté como un ejemplo positivo de cambio, o mejor, del cambio que se experimenta al llegar a los 50, en oposición a la crisis que tiene lugar a esa edad, puesto que su transición había sido más bien suave. La razón por la que buscó asesoramiento filosófico fue su necesidad de afrontar su propia mortalidad. Era todavía una mujer fuerte y relativamente joven, pero el hecho de acercarse a los 50 la impulsaba a encontrar una respuesta coherente a la cuestión de la muerte. La fe religiosa en la que fue educada y que con su marido había seguido cuando sus niños eran pequeños, ya no le aportaba nada. En ese estadio de su vida se sentía perdida cuando se trataba de contemplar el fin de su existencia, paréntesis, la suya y la de los demás, y consideraba que era una cuestión que debía resolver. Como puede ver, la exitosa trayectoria de Estela hasta llegar al campo minado de los 50 no explicaba que
no implicaba que controlara cada aspecto de su vida. No obstante, dado que había puesto mucho empeño en solucionar los temas que conciernen al cambio de los 50, ya había despachado mucho trabajo en lo que concierne al proceso PACE, P-E-A-C-E. Ya los enseñé entonces los pasos explícitos del proceso y Estela trató de integrar lo que había aprendido al afrontar otras situaciones de la vida con el fin de emplearlo en su enfrentamiento con la muerte. Lo que pretendía Estela en ese nivel esencial era incrementar las disposiciones que le habían ayudado en épocas difíciles para poder afrontar de este modo el último misterio de la vida. Estela era una persona autoritaria, propensa a ejercer la máxima influencia en los demás y su entorno. Su vejez la abordó del mismo modo. Hacía todo cuanto estaba en su mano para mantenerse en forma y no envejecer más pronto o más rápido de lo necesario. A veces su falta de confianza no la dejaba disfrutar plenamente de la vida, pero al menos en el campo de la salud física había encontrado un equilibrio. Comía bien, hacía ejercicio, dormía mucho e incluso empezaba a investigar técnicas para reducir el estrés. Sin embargo, Estela se dio cuenta de que por mucho que se mantuviera activa, llegaría un momento en que su energía mermaría y que en la vejez y en la muerte hay siempre una serie de factores que están fuera de control. Me dijo sin rodeos, abro comillas, me figuro que o se crece o se envejece. Yo dejé de crecer hace ya mucho tiempo, cierro comillas. Estela estaba pues decidida a sacar el máximo partido de su vida, pero también deseaba familiarizarse con la vejez y la inevitabilidad de la muerte, y era ahí donde resultaba difícil avanzar. Era consciente de que tenía que hacerlo, pero no sabía cómo. El único tipo de duelo que podemos comprender de verdad es el de la pérdida de otros. No solemos ser muy buenos en eso, pero cuando se trata de contemplar nuestra propia muerte, ni siquiera tocamos fondo. Pensar en la propia muerte es siempre abstracto. Se puede experimentar la muerte de otros, pero no la propia, paréntesis, a menos que los tibetanos tengan razón. Cierro. Usted no puede concebirse a sí mismo como inexistente, porque el mismo hecho de tratar de concebir eso implica que existe. En cualquier caso, los seres humanos tienen amor propio más que suficiente para que la extinción personal les perturbe de verdad. Y no estoy diciendo que seamos narcisistas, aunque algunos terapeutas estarían encantados con usted si entrara en su consulta y les confesara que no soporta la idea de dejar de honrar al mundo con su presencia. Probablemente seguiría una terapia hasta el día de su muerte. Es natural que reflexionemos más acerca de su propia mortalidad
a medida que envejecemos, aunque los hay que nunca piensan en ella. Pero cuando nos damos cuenta de que hemos vivido ya más tiempo del que nos queda por vivir, el miedo a la muerte se apodera de nosotros, a menos que tengamos preparada una defensa filosófica. Ciertos psicólogos consideran que el temor a la muerte es la base de todas las neurosis. Yo pienso que una cierta dosis de trepidación es normal y saludable, porque tal como he mencionado, el miedo nos mantiene alejados de situaciones peligrosas, pero un miedo paralizante es totalmente innecesario si puede hacer las paces con el concepto de la muerte. La ecuanimidad en este campo es específicamente, o mejor, especialmente difícil para quienes viven la vida al máximo. Pasar de la reluciente tapicería de la vida a potencialmente la nada absoluta, que puede parecer una tarea demasiado difícil. Esto es solo un aviso, porque esa forma de amar la vida es justo la que desearía que adoptara, aunque no voy a dejarle con esa paradoja. Vivir la vida con la máxima intensidad le proporcionará una mejor posición para aceptar la muerte cuando llegue el momento, aunque el proceso de la muerte resulte más desalentador. En el umbral de la muerte, paréntesis, o cuando la divise en el horizonte, cierro, si ha vivido de un modo intenso y significativo, sabrá que su existencia no ha sido en vano. Haber vivido con dignidad, haber amado y sido amado, haber disfrutado de cuanto la vida tenía que ofrecer y haber sido de algún modo importante para alguien es lo que todos esperamos de la vida. Finalmente, dijo Lytton Strachey, si esto es morir, no es de mi agrado. Lo dejo aquí. Muchas gracias por su atención y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.